nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, con el tema la personalidad paranoide y sus consecuencias. Buen día, doctor. Buenos días. Buenos días. Gusto de verle. Se ven de viernes. Gracias. Se ven relajados, contentos. Qué bueno. Es bueno que nos veamos y nos sentimos también. Nos sentimos ya de viernes, ¿no? Mire, hay que sentirse primero para verse, porque eso de levantarse a las 4 de la mañana, estar aquí a las 5 y pico, a las 6, verse de madrugada con esta gente, hay que sentirse bien, para que eso pueda reflejarse. Tienen buen y tenemos estado, que levantarnos de buen humor también. tienen buen estado de salud mental. Eso Sí. habla de la buena salud mental de ustedes. Sí, así es. Ayer, por cierto, doctor, saludos a Aníbal Díaz, diputado de la capital, que sigue promoviendo la ley de salud proyecto de mental. ley, sí. Y yo creo que vale la pena que lo traigamos uno de estos días para que conversemos sobre la necesidad de que se apruebe una legislación de este tipo en un país donde la salud mental casi siempre es un problema cuando nos llega. ¿No? Y donde los seguros de salud no lo incluyen cubren, la salud no lo mental. cubren. Bueno, como algo mira, podemos hacerlo importante. junto con este diputado, la conversación. Bueno, Aníbal Díaz es parte de la familia de CDN, Además, por cierto. Además. Miren lo que sucede. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el 20% de la población en República Dominicana y en cualquier país tiene posibilidad de un trastorno, de una afección en salud mental. Después de la pandemia, al año 25, se está hablando de un 30%. Increíble. Es decir, estamos hablando de que va a aumentar de manera importante la vulnerabilidad y los indicadores de que los problemas de salud mental, drogadicción, depresión, que es la primera causa de discapacidad en el mundo, de falta de productividad, de exclusión social. Ahí va a estar los trastornos de ansiedad, Claro. Que están a ahí la va a orden estar el del día. alcoholismo, ahí va a estar la violencia social, todos los indicadores se están disparando. Y uno lo está viendo en República Dominicana. Y esto nos ha encontrado a República Dominicana con un déficit de psiquiatra, con un déficit de cama hospitalaria. Tenemos más de 200.000 camas que faltan de salud mental. Tenemos provincias que no tienen las personas acceso a un trabajador de la salud mental, psiquiatra o un psicólogo. Entonces, con esas tasas que están aumentando y con una ley que excluye a los enfermos mentales, a los medicamentos que utilizan, que son caros, Claro. y una población que económicamente todos los días está descendiendo, entonces yo creo que la salud mental está en SOS y el gobierno va a tener que darle una prioridad urgente a la salud mental. Sí, ha habido un problema también de falta de voluntad política, porque nos explicaba anoche en ese evento el diputado Aníbal Díaz, que la ley de seguridad social establece, pero como un enunciado, incluye el tema de la salud mental. Hay que Lo pasa es pedirle no lo que le detalla. digan que va sí o sí esa ley. No establece los procedimientos. No tiene normativa. Y entonces nunca se ha aplicado. En la práctica nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado porque si tú te pones a ver, no tiene intereses de los partidos políticos y de los sectores élites o que tienen incidencia en la economía, no les interesa. Fíjate que los medicamentos de alto costo, que todavía son mucho más caros, te cubren en alguna parte y el Estado cubre esos medicamentos. No así en la salud mental. Y todavía la ARS te siguen excluyendo los medicamentos de salud mental. Los diagnósticos de los ingresos de los pacientes no los cubren. Y después que cerraron de forma irresponsable el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, lo cerraron sin darle apertura a las unidades de intervención en crisis y a las unidades de las estancias de medio camino ni hospitales de día, que era lo que se primero debió de hacer antes que cerrar el psiquiátrico. Cerraron el psiquiátrico y ahora una paciente pobre deambula por la calle o deambula con una enfermedad mental y no tiene cobertura en los hospitales del tercer nivel de la capital y de muchas provincias. Esa es la realidad. Eso es lo que está viviendo
la gente pobre que demanda la atención en salud mental. Vamos a empezar por la personalidad paranoide y las consecuencias, doctor. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, vamos a definir en lenguaje llano qué es una personalidad paranoide. Es interesante hablar de la personalidad paranoide, tanto de los rasgos como del trastorno. Diríamos que el trastorno es ya la disfuncionabilidad, el trastorno paranoide de personalidad. Pero cuando uno habla de una personalidad paranoide o de alguien que tiene rasgos de personalidad paranoide, estamos hablando de una persona que tiene tendencia en su comportamiento social, de forma emocional, de reaccionar de la misma manera en diferentes circunstancias, siempre tornándose suspicaz, desconfiado, inseguro, temeroso, pensando siempre que lo están engañando, pensando siempre que hay algo detrás de lo que le dicen. Porque lo están siguiendo. O que lo persiguen, o que lo quieren hacer daño, o que están planificando algo contra él. Y quiero hablar de las consecuencias porque está aumentando mucho. Por ejemplo, la celotipia. Una persona con trastorno, con rasgo paranoide de personalidad, argumenta unos celos morbosos, unos celos enfermizos. Es el que está en el restaurante con la esposa, inmediatamente llegó, daña la cena diciendo que se hizo seña con alguien. Es el que está en la casa y un carro pasó y tocó bocina y dice que hay un mensaje. Es la persona que abraza y te huele el perfume o te busca un cabello en la ropa o va donde se tira la ropa a ver qué hay y busca. Es la persona que se levanta en cuclilla a buscar el celular ajeno para buscar información. Es la persona que se te aparece en el supermercado o en el salón de belleza para llevarte un libro para ver si estaba ahí. Porque te da ese tipo de seguimiento. Eso es interesante porque hay quienes consideran que ese tipo de conductas, o más bien inconductas, se pueden identificar con etapas de la relación. Y usted nos está comentando en el día de hoy que sí, que pueden considerarse patologías o parte de una patología. Hay quien le quita incluso mérito, dice, ay, es que yo un día estaba preocupada porque esto estaba pasando y yo le quité el celular. Eso puede constituirse en parte de una personalidad paranoide. Cuando hay una recurrencia. Cuando es recurrente. Cuando hay una recurrencia, cuando hay un seguimiento, cuando esta persona te infiere conversaciones y opiniones que siempre te despierta la duda. Claro. Que siempre cree que le están mintiendo. ¿Dónde tú estabas? Y tiene que llamar y verificar a ver si tú estabas ahí. No. Te da el seguimiento, te chequea, te pone hasta un detective, te pone algo en el carro, una grabadora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona con un trastorno de personalidad paranoide y lógicamente es sufrible mucho en una familia, en una pareja, en un trabajo, cuando tú vives o te relacionas con un paranoico o una mujer paranoica. Porque lo primero es que la argumentación no convence, porque el paranoide tiene evidentemente una alteración del contenido del pensamiento. Y por más que tú quieras convencerle de transparencia, de informarle, la persona que tiene el trastorno paranoide, lo que predomina es la duda, la suspicacia, la desconfianza. Es que no cree en nada ni en nadie. Y siempre haces inferencia. Lo que tú le estás diciendo, él se está imaginando que eso que tú le dices no es verdad. Y por eso el paranoico siempre vive desconfiado. Y la pareja sufre mucho, sufren los compañeros de trabajo, porque cuando desarrolla el paranoide
en el trabajo, lo que comienza a argumentar siempre es que lo están hablando de él, lo chismotean, lo descalifican, cuando sale del trabajo hay reuniones en contra, le van a serruchar el palo, le van a quitar el trabajo, siempre hay una persona que elige como el blanco de hacer la relación tumultuosa o la relación enfermiza. Por eso lo puede hacer con la esposa, lo puede hacer con una suegra, lo puede hacer con una compañera o una amiga de la mujer. Y es evidentemente muy disfuncional. Y de lo que sabemos los psiquiatras con estos pacientes es que es tan difícil llevar a un paranoico a una consulta y hacer lo que se toma un medicamento para convencerlo, porque él entiende que él está bien, Claro. que los demás están mal y que los celos que él tiene, él sabe por qué los tiene. Y te racionaliza tanto la conducta que convence a cualquiera de que lo que él está diciendo es real, que solamente él lo percibe y que solamente su intuición es la que le dice que ahí no hay nada claro. Doctor, ¿eso puede ser producto de algún evento traumático? Normalmente está asociado, ya está estudiado, que los trastornos paranoicos de personalidad tienen una alteración dopaminérgica, un bloqueo de la dopamina del cerebro. Y la dopamina es que tiene que ver con delirios, con alucinaciones, con trastornos psiquiátricos. Y evidentemente la persona con rasgos paranoicos puede tener una alteración dopaminérgica, pero también puede tener, Marte, una alteración del trauma y de daños emocionales o infidelidades anteriores o maltratos anteriores, que esos eventos traumáticos se hayan quedado fijados en sus huellas somáticas de su cerebro y entonces él infiera de que todo el mundo es malo, de que todas las mujeres son infieles, de que todos los hombres son traidores y mentirosos, de que nadie es buen amigo, que la gente es traicionera. Entonces vive siempre a la defensiva, creyendo que siempre hay algo detrás y que siempre se va a planificar. Y por eso es que se angustian, se deprimen, sufren mucho. Los paranoicos sufren mucho, incluyendo que una de las consecuencias es que en determinado momento el paciente entra en una depresión, perciba que le están planificando un daño moral tan grande y piensa en suicidarse y se suicidan para no esperar ese daño moral que él infiere que le iban a hacer y que lo iban a arruinar su moral frente a la sociedad y frente a la familia. Sin que esto esté pasando, Sin o sea, que solo en eso- su cabeza. Correcto, sin O sea, que que eso pasa esté por- pasando en la realidad. O sea, que pasa además por un proceso de estrés, de ansiedad grande, Así importante. es. Sufren bastante, sufren bastante. Tenemos los teléfonos para la gente que quiere comunicarse con el doctor y hacerle preguntas. Están ahí en la pantalla. 809-683-8785, 809-683-8786, 8795 y 8796 para que haga sus preguntas al psiquiatra José Miguel Gómez, nuestro invitado permanente de todos los viernes. ¿Cómo una persona identifica, doctor, si dentro de su familia, sus hijos, además quiero saber si un niño o un adolescente puede ser paranoide y cómo podemos identificarlo? Mira, cuando es un adolescente que comienza a tener conductas extrañas, como dice la familia, aislarse, apartarse, hablar un poco solo, hacer soliloquios, neologismo, cuando empieza a tener pérdida de la higiene personal, cuando de pronto comienza a decir que la comida no la come en su casa porque él notó que se la quieren envenenar, muchachos de 15 y 16 años. Normalmente nosotros averiguamos mucho el uso de sustancias psicoactivas. A veces hay marihuana o cocaína o cracks o una metanfetamina, porque en los jóvenes
el consumo recurrente de esa droga altera la dopamina y le da un cuadro psicótico de paranoia, de temor, Claro. que tú te das cuenta que tan pronto tú le pones el medicamento y le retiras la droga, ya el evento psicótico pasa y ya le está estable y está O bien. sea, que hay que limpiarlo. Y a veces la familia no sabe que el muchacho consume. Tenemos Y llamada. cuando tú le mandas a hacer la determinación cualitativa y cualitativa de marihuana en orina, ahí sale positiva y salen las altas dosis. Tenemos una llamada, doctor. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, con José, por favor, Hola, José, ¿de dónde llamas? de la provincia de Santo Domingo. Adelante, José, te escucha el doctor. Sí, una pregunta para el doctor. Yo, después del COVID que comenzó en febrero del 19, me sentí muy impaciente, con mucha ansiedad. Visité a un especialista, un psicólogo, y él me recetó la Pacil 25, y yo me la estoy tomando, me la tomo, pero permanezco todavía como ansioso, con mucha ansiedad. ¿Qué yo debo hacer o qué debo tomar? Mira, una pregunta interesante, José, porque la mayoría de personas, después del COVID, muchas personas quedaron afectadas con depresión, con trastorno de ansiedad, con trastorno del sueño. Fueron los 3 indicadores en salud mental que más se dispararon con el COVID y es lo que más vemos los psiquiatras. Pero usted tiene que consultar con un psiquiatra. Los psicólogos no pueden medicar, los psicólogos hacen psicoterapia, no son médicos, no manejan los psicofármacos. Tiene que ir donde un psiquiatra para que lo evalúe y sea el que le pueda describir, indicar el ansiolítico o el inductor del sueño o el antidepresivo, porque es la persona también que le va a decir cuáles son las consecuencias de los fármacos, los efectos secundarios, qué fármaco interactúa con otro, qué se puede tomar y qué no. Y esos son los psiquiatras, que son los médicos, que pueden recetar y evaluarlo. Vaya donde un psiquiatra, por favor. Doctor, a veces con el clima de inseguridad que hay personas que tienen reacciones que uno a veces las considera como exageradas, pero hay un problema de inseguridad. ¿Podría en algunos casos caer en esa condición, motivado por el clima Mira de inseguridad? qué pregunta interesante, Marte, porque con la inseguridad ciudadana, con la vulnerabilidad y los riesgos que tienen las personas a ser víctimas de un secuestro, de un tumbe, de un robo, con armas de fuego, armas blancas, las personas en los barrios tienen lo que le llaman una paranoia social, que es un temor social, es un miedo social, que usted para entrar a un barrio se quita las prendas, las mujeres, y las guardan para evitar que una persona desaprensiva, un delincuente, entonces la gente anda insegura. Así están en Cristo Rey ahora. Y cuando ven un motor, la gente se tranca. Claro. Incluso, a mí me da pena decirlo, que yo los otros días me detuve en Gascue, donde vivo, y le pregunté a una señora, le volví del carro, dónde estaba una calle tal que estaba buscando. Y se devolvió corriendo y yo me di cuenta, oye, pero yo le voy a preguntar, es por una calle, y entró huyendo a su casa. Entonces, eso es, esa pérdida de altruismo, de solidaridad, de comunicación con el otro, se desarrolla con la paranoia social. Pero no es que la gente esté enferma, es que la gente tiene el temor por los altos índices de inseguridad a estar siempre cuidándose, con miedo y sospechoso. Y es normal, Marta. Claro. Es normal. Interesante tema como siempre. Gracias, doctor.